Bienvenidos a Jessica GTV, un espacio dedicado a Jimin y Jungkook. El último día en Las Vegas hizo que muchas personas se dieran cuenta de algo: las acciones y reacciones de Jungkook frente a situaciones similares con Jimin y con los demás miembros son totalmente diferentes. Y sinceramente, después del último concierto, eso volvió a notarse muchísimo. Porque durante el show vimos como Taeyong literalmente jaló a Jungkook para que se recostara en su hombro, un momento que rápidamente muchas personas comenzaron a romantizar. Al final del día, Taeyong y Jungkook son amigos, llevan más de una década conviviendo juntos y tienen una hermandad increíble. Es normal que existan este tipo de juegos en un concierto masivo donde la adrenalina está al máximo, continuar con el show. Pero cuando analizamos realmente la situación, hay una diferencia enorme entre cómo ocurren estas interacciones con Taeyong y cómo ocurren naturalmente con Jimin. Porque aquí hay algo importante: Jungkook no tomó la iniciativa. Fue Taeyong quien lo jaló. Fue Taeyong quien buscó crear el contacto. Y Jungkook simplemente siguió el momento. Pero cuando hablamos de Jikook, muchas veces pasa completamente lo contrario. Con Jimin, Jungkook suele acercarse solo. Lo abraza primero. Lo toma de la cintura. Busca quedarse cerca de él incluso cuando no es necesario. Y esa diferencia es justamente de lo que vamos a hablar hoy, ya que Jungkook demuestra un comportamiento totalmente distinto con Jimin. Porque cuando vemos interacciones de Jungkook con Jimin, normalmente pasa lo contrario. Miren este otro momento que también se dio durante el concierto. Aquí es Jungkook quien toma la iniciativa, y se nota lo espontáneo y genuino que fue. Se acercó tanto a Jimin que incluso Jimin se quedó en shock porque claramente no se esperaba algo así. Hasta tímido se puso. También recordemos este otro momento cuando Jungkook estuvo a punto de arriesgarlo todo, y si comparamos con la interacción con Taeyong. Si vemos ambos momentos, la diferencia es abismal. El ambiente, la energía y lo que transmiten se sienten completamente distintos. Porque muchas veces es Jungkook quien se acerca primero a Jimin. Jungkook es quien lo abraza, quien lo toma de la cintura, quien literalmente parece querer quedarse pegado a él. Y eso es algo que no necesita sentirse forzado. Con Jimin, Jungkook actúa de manera espontánea. Algo que siempre ha caracterizado a Jikook es justamente esa naturalidad. Las interacciones no se sienten planeadas, no parecen obligadas y no da la sensación de que alguien esté intentando crear un momento para las cámaras. Simplemente pasan. Y lo más interesante es que muchas personas que ni siquiera forman parte del staff oficial o de la empresa también han dicho lo mismo después de coincidir con ellos en grabaciones o eventos. Recientemente, una fan que consiguió los autógrafos de Jimin y Jungkook a principios de año habló sobre cómo interactuaban entre ellos. Ella contó que ambos estaban juntos en una sala de espera con el equipo y que, desde un monitor de CCTV frente a ella, podía ver cómo se comportaban. Según la fan, Jimin y Jungkook estaban constantemente bromeando, jugando y riéndose juntos, incluso cuando no había cámaras enfocándolos. Y algo que destacó muchísimo fue que actuaban exactamente igual que en los videos que vemos normalmente, muy cercanos, naturales y súper cómodos entre ellos. También hace poco, un chico que trabajó durante la colaboración de BTS con Oreo recordó cómo eran Jimin y Jungkook detrás de cámaras. Él contó que ambos conversaban, jugaban y se reían entre sí todo el tiempo, pero especialmente Jungkook con Jimin. Según él, Jungkook no paraba de molestar a Jimin, le soplaba la oreja, hacía tonterías y buscaba constantemente hacerlo reír, mientras Jimin simplemente reaccionaba riéndose y siguiéndole el juego, algo que siempre hemos visto en ellos. La cercanía física, las miradas, la manera en la que Jungkook reacciona cuando Jimin aparece, la comodidad, el cuidado. Todo eso hace que mucha gente sienta que Jikook tiene una conexión especial. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle muchísimo amor a este video. Nos vemos en el próximo video.